Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Em, Bienvenidos a Bien. esta primera sesión de PreICFES. Van a ser 6 sesiones, vamos a tener 3. Luego va a haber un descanso de 2 semanas que coinciden con las 2 semanas de receso estudiantil de octubre. Y regresando de ese receso vamos a tener otras 3 sesiones. Ustedes oficialmente comenzaron el día de ayer, que comenzaron con ciudadanas, ¿cierto? Sociales y ciudadanas con María Elsie, si no estoy mal. Digamos que ante los cambios tan repentinos que se sufrieron este año, esta es una estrategia que tenemos desde la institución con algunos de los docentes para tratar como de ayudarlos un poco en su preparación, porque hasta hace una semana no se sabía si iban a haber pruebas o no iban a haber pruebas. Entonces, digamos que nuestras estrategias de este año se tuvieron que ir modificando sobre la marcha. Entonces, en este grupo o a esta invitación de estos pre-ICFES se le hizo extensiva a los chicos de la nocturna. Entonces pueden ver de pronto ahí en los participantes que hay algunos que dicen 601 o 602, es porque también hay aquí estudiantes de la nocturna, están los de la nocturna y los de los 211 de la regular. Yo me imagino que ayer les explicaron como en términos generales cómo va a funcionar esto, y es que durante estas 6 semanas, de lunes a viernes, de 4:30 a 6, para responder de nuevo a la pregunta de Sebastián, cada día van a estar con un profesor distinto y hablando de un componente de la prueba distinto. A mí me correspondió el componente de matemáticas y entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Quería como contarles como unas cosas que yo, de lo que yo me imagino o de lo que he preparado para estos encuentros, y que espero que entonces los que estén acá y que estén con la idea de aprender o de que esto sea útil, pues sigan esas indicaciones. Entonces, lo primero es que esto, más que una clase, es una conversación donde vamos a ver distintas preguntas y vamos a ver la forma de abordarlas, donde ustedes tienen que intentar hacer las cosas, ver si eso que hicieron resultó ser el mejor camino o no es el mejor camino, no era el más rápido, o si llegó la respuesta correcta o no, con el fin como de irse preparando para el día 6 o 7 de noviembre que les toque la presentación de las pruebas. A ver, yo desactivo un audio aquí. Dios mío. Bueno, ¿qué era lo otro que les estaba contando? Ah, bueno, sí. Entonces, yo en estas sesiones lo que estoy esperando de ustedes es muchísima participación. Estoy esperando que todo el tiempo pues como que estén participando. De hecho, por ejemplo, dentro de las configuraciones de la reunión dejé que cada uno pudiera activar o desactivar su micrófono a voluntad, precisamente con la idea de que podamos conversar. Lo otro que espero es que cuando entren a esta sesión estén no tirados en una cama con el objeto de escuchar, sino más bien dispuestos con algo en donde anotar, con cuaderno, con lápices, con borrador, con todo lo necesario. ¿Cuál es el micrófono? Laura Ochoa, creo que es Laura, sí. Me desactivas el micrófono, por favor. Entonces, les decía que para mí es muy importante que ustedes estén en sus casas y que además estén no solamente en una actitud de escucha, sino que estén intentando hacer como todos los ejercicios que yo les voy a proponer, a todas las preguntas que les voy a mostrar y que traemos a discusión. Lo otro que me parece fundamental es el tema de la cámara, porque yo no sé ustedes, realmente yo esta conversación la he tenido con algunos estudiantes, pero digamos que cuando yo estaba en un salón de clase, para mí era muy fácil saber si me estaban entendiendo o no me estaban entendiendo, porque yo los veía. Entonces les veía la cara de confusión o la cara de sí sé de dónde salió eso, y a partir de esas reacciones era que yo podía como seguir adelante en lo que estaba explicando o concentrarme más en lo que acababa de decir.
Y cuando ustedes simplemente me dejan un montón de pantallitas negras con un nombre, a mí me queda muy difícil esa interacción. Entonces la idea es que obtengamos de estas 6 sesiones como lo mejor que podamos. Entonces por eso les pido reiterativamente, préndanme esas cámaras para yo ver con quién estoy hablando. Miguel Ángel, ¿tú tienes alguna pregunta? Profe, no tanto una pregunta, más bien una situación. Yo le iba a prender la cámara, pero al instante que la enciendo, la escucho entrecortado y no entiendo nada de lo que dice. Entonces me Ah, toca bueno. apagársela, pero por Entonces, cuestiones del internet. sí, eso te iba a decir, esa es la calidad del internet, porque evidentemente gasta más recursos cuando es con la cámara encendida. Y yo digamos que eso lo puedo entender y lo puedo entender en algunos, pero no en todos. O sea, en ese momento tengo 70 y hasta hace un minutico no había ninguno con cámara, entonces ya ahorita volvieron a prenderlas. Bueno, lo de las cámaras, lo del cuaderno. Lo otro es, les voy a hacer llegar a través de sus grupos de WhatsApp con sus directores de grupo un link de una carpeta en Drive donde voy a estar montando cosas durante este periodo de tiempo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, yo hoy en esta sesión voy a trabajar 2 presentaciones que tengo organizadas. Entonces esas presentaciones se las voy a subir a esa carpeta en Drive. Digamos que mañana pasado que me siento a preparar la clase o el encuentro de la semana entrante, me encuentro archivos en PDF o cosas que me parece que son útiles. Entonces se las voy a ir poniendo ahí. Les voy a ir llenando una carpeta como con material que les pueda ser útil. Porque hay una cosa que para mí es muy clara y es, cada uno de ustedes tiene un proyecto de vida diferente. Habrán unos que están súper emocionados porque quieren ir a la universidad y porque entonces para eso presentar unas buenas pruebas es importante. De hecho, algunos de ellos son mis estudiantes de 11.2 y esas personas tienen un proceso de esta preparación de pruebas incluso desde antes de este momento. Entonces yo simplemente les voy a poner ahí material para el que quiera y para el que sienta que es necesario y para el que quiera como profundizar un poquito más. Entonces ese link en Drive se los hago llegar vía WhatsApp. Lo otro que quiero que sepan y que no sé si ayer se los dijeron es que todas estas sesiones de pre-ICFES van a estar disponibles en el canal de YouTube de la institución. De hecho, ayer que tuvieron la primera de Sociales y Ciudadanas, a las 7 de la noche ya estaba disponible en YouTube. Estamos tratando de agilizar mucho ese proceso. ¿Para qué? Por si de pronto algún día no alcanzan a llegar o tienen o se les va la luz, porque ayer por ejemplo pasó eso, o cualquier cosa de esas, pues como que no pierdan el hilo conductor y no lleguen 8 días después sin saber qué pasó, sino que sepan que ahí en YouTube pueden ver todo eso y pueden tratar como de hacer lo que se hizo en Zoom en tiempo real. Lo otro que les quería contar como de mi planeación de estas sesiones es que voy a utilizar la herramienta DatQuiz, que la he utilizado dentro de mi componente, entonces los chicos de 11 ya lo saben de qué estoy hablando. Es una herramienta en internet donde usted tiene un nombre de usuario y tiene una contraseña. Los chicos de 11.1 y 11.2 ya la tienen. Voy a generar la de los chicos de CLEI 601 y 602 y se las hago llegar con sus directores de grupo. ¿Y por qué? Porque voy a hacer cuatro sesiones pues, con DatQuiz. Ahorita se van a dar cuenta por qué son 4 y las vamos a hacer en la reunión 2, 3, 4 y 5, si no estoy mal. Ahora, no es para estresarlos, es simplemente porque si estamos viendo unas temáticas, si estamos viendo unas herramientas y yo puedo ir y ponerles un simulacro allá de 20 preguntas o 10 preguntas y usted se puede probar a sí mismo y ver qué tanto de eso saca correcto o no, me parece que es una herramienta que debemos usar. Listo, entonces para que sepan que más o menos eso es lo que vamos a hacer. La última cuestión así general que quería contarles es el porqué de este horario, porque ayer alguien me hizo esa pregunta por WhatsApp y no era el momento de contestarla, pero aquí con todo junto les voy a explicar por qué es este horario. El colegio hace una inversión mes a mes para pagar Zoom y un Zoom donde no haya un límite de participantes ni haya un límite de tiempo. Esa cuenta de Zoom que paga el colegio mes a mes la utilizamos en todos los componentes, la utilizamos con las reuniones de profesores, con los consejos académicos, el consejo directivo, todas esas cosas se hacen a través de esa misma herramienta Zoom con ese usuario.
Y teniendo en cuenta eso, pues ustedes saben, los de 11 que están viendo componentes, que todos los componentes funcionan de martes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y que además a las 7 de la noche tenemos casi siempre actividades o de la Asociación de Padres o de Escuela de Padres. Entonces, físicamente no nos quedaba ningún otro espacio disponible para acomodar estas sesiones que no fuera a las 4:30 de la tarde. Ayer me hicieron esa pregunta, les parecía muy atravesado. Yo entiendo que si yo soy uno de ustedes y tengo mi día como para hacer otras cosas y de repente me ponen una cosa ahí como toda atravesada, me parece muy maluco, pero entiendan que es el tema del uso de la herramienta. Ya nosotros no la podemos poner a las 10 de la mañana porque a esa hora hay un componente de un ciclo que está funcionando. Entonces, no sé si hasta este punto hay alguien que quiera comentar algo o si tienen alguna pregunta o algo. El silencio más mortal del mundo. ¿En serio nadie pregunta nada? No, profe, todo claro. No, Bueno, profe, estamos bien. listo. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo primero que tenía que compartirles el día de hoy. A ver. Profe, Señora. para pagar el IFES, ¿se le paga a usted personalmente o se le consigna? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Laura, y también se las voy a contar. Tradicionalmente, cuando nosotros llegábamos al tema del ICFES, lo que hacían era cada director de grupo recogía la plata de su grupo en efectivo, la juntaba, la entregaba en secretaría y ya el colegio hacía el pago de todos los estudiantes juntos, iba y hacía el pago directamente al banco a las cuentas del ICFES, porque allá es donde hay que consignar eso. Y de esa manera, cuando hacíamos el pago, el ICFES nos aprobaba o nos autorizaba una cierta cantidad de inscripciones que se hacían desde la Secretaría del Colegio. En este nuevo escenario en el que estamos, esa pregunta ha sido muy difícil de contestar. Yo la estoy haciendo desde el viernes que nos llegó la resolución nueva. Y en este momento el equipo contable está analizando, porque Laura y todos los demás. Yo aquí tengo muchos estudiantes que son mi grupo y que yo soy su directora de grupo. Entonces, como les he dicho siempre, a mí me parece una cosa completamente riesgosa y descabellada yo llegar, citarlos y recibirles plata en efectivo de esto. Me parece que es como, pues, como una bobada, como que nos hemos cuidado todo este tiempo para luego sentarnos todos juntos a recibir una plata, pues yo no me meto en esa. Y que cada docente recaude ese dinero, digamos que de manera particular en sus cuentas, también me parece que no es el camino, porque siempre cuando uno junta, pues por ejemplo mi grupo son 32 estudiantes, eso es un montón de plata. Entonces, en este momento, el rector se comprometió con nosotros de darnos una solución de aquí al viernes, de decirnos cuál iba a ser la ruta. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo y que creo que ayer Wilson les solicitó a ustedes? Fue, mientras nosotros definimos la logística de cómo se va a recaudar ese dinero, si la secretaria lo va a recibir o si van a consignar en una cuenta o qué es lo que se va a hacer, ustedes simplemente dedíquense a conseguir ese dinero, porque son 47.500 pesos y puede que para algunos de ustedes sea una bobada y sea tan sencillo como paga, deme 50, pero puede que para otras personas no sea tan fácil de conseguir. Lo otro que necesito que les quede muy claro y que yo se lo haya dicho a mi grupo, pero que se lo reitero a todos es, el ICFES sacó esa resolución el viernes. En esa resolución del viernes dice que el plazo para nosotros tener esa plata consignada en sus cuentas es el viernes de la próxima semana. O sea que realmente los tiempos están supremamente cortos. Si nosotros de aquí a fin de esta semana les podemos decir, vea muchachos, hay que consignar en tal cuenta, ustedes tienen muy poco tiempo para hacer esa gestión. Entonces vayan solucionando por lo menos el asunto de conseguir el dinero. Y si ya enseguida le doy la palabra a Sara que tiene una pregunta, pero entonces una pregunta que normalmente me hacen es, ¿qué pasa si yo no me lo alcanzo a conseguir de aquí al viernes, pero digamos que al lunes o martes me lo consigo? El ICFES tiene esa situación pues como pensada y se llama
inscripción extraordinaria. Y la inscripción extraordinaria este año está como en 64.000 pesos. Yo no les recomiendo eso, porque terminan es pagando casi un poco más de la mitad, más de la mitad por demorarse un día más o 2 días más. Entonces, por eso es lo que les estamos diciendo desde el viernes, es consigan la plata, tengan la lista y nosotros les vamos a decir cómo. Sara, dime cuál es tu pregunta. Sarita, préndeme el micrófono que no se escucha. Profe, para preguntar cómo iban a hacer los IFES virtuales o tenemos que ir a alguna sala Ok. para hacerlo. Según la resolución que salió el viernes, la fecha prevista para eso va a ser 6 y 7 de noviembre. Dicen que van a ser presenciales, es decir, como los han presentado toda la vida. ¿Qué es lo que yo intuyo? Porque no está muy claramente dicho ahí. Y es, normalmente la citación para el ICFES es un solo día. O sea, normalmente ustedes lo citaban un día, un domingo. Pero en este caso, ellos hablan de 6 y 7, o sea, sábado y domingo. ¿Qué quiere decir? Yo lo que me imagino es que van a citar a unos el sábado y a otros el domingo para poder que cuando vayan a los colegios donde les toca, puedan tener lo del distanciamiento y sea menos gente y haya menos gente por salón. Entonces los van a repartir en 2 días. Eso es lo que entendemos por ahora con la información que tenemos. Pero según esta resolución, Sara, es presencial, no es virtual. Profe, y una pregunta, ¿cómo así que a los colegios que no le toca? ¿No es en el propio de uno o es en No, Sara. otro? Sara, hay un proceso que hay que hacer ya la semana entrante y es, después de que ustedes pagan, hay que inscribirse. Y eso de inscribirse, pues normalmente, por ejemplo, en la nocturna nos sacábamos una jornada para sentarnos con cada uno y llenar ese formulario, porque es un formulario muy largo. Con los de la regular también lo hacíamos así. Es un formulario muy largo y con muchísimas preguntas. Y hay que llenarlo muy bien porque si tú te equivocas en un código o en algo de eso, pasó una vez en la nocturna, una niña se equivocó y cuando le llegó la citación, la estaban citando para un colegio en Bogotá a presentar los ICFES y eso ya no se puede cambiar. Entonces, hay que llenar ese formulario se entregaba en secretaría, yo todavía no sé cómo lo vamos a hacer, se entregaba en secretaría y desde secretaría subían todas las inscripciones. Luego, que creo que ahí en el cronograma dice, pero no recuerdo la fecha, hay un momento en el que acá al correo electrónico que cada uno de ustedes registra ahí, le llega una citación y la citación no necesariamente es para el colegio, de hecho en el Consejo de Bello nunca se han presentado ICFES, pero la citan, por ejemplo, para la Universidad de San Buenaventura aquí en Bello, para el Liceo Antioqueño también funciona así. Hay varios colegios donde el ICFES presenta las pruebas. ¿Listo? Ya. Bueno, niños, ¿alguien más o empiezo con mi presentación para que miremos como el detalle de la prueba de matemáticas? Pero yo había leído en la página del IFES que era en el colegio de uno. Eso no está claro en la resolución. Dice que son las sedes, pero todavía no se sabe en qué colegios específicamente. Y lo que sí dice es que son 2 días. Entonces, como te digo, hay una falta de información todavía en eso. No sabemos dónde va a ser. Y normalmente el ICFES es el encargado de definir el sitio, de hacer toda la logística y de llevar a las personas que van a estar como en la sede. Es decir, no vayan a pensar por ningún motivo que va a ser, pues que supongamos que fuera en el colegio Laura, pero no vamos a estar nosotros, o sea, van a estar otras personas que van a ser como el jefe de piso, los jefes de salón, etcétera, etcétera, que son distintos a los que trabajamos allá. ¿Listo? Bueno, chicos, tengo un Camilo en sala de espera. Esto de estar sola, yo normalmente me concentro en ustedes y me olvido de la sala de espera. Bueno, entonces voy a compartirles pantallas, pero me cuentan si se ve bien. Listo, ¿todos están viendo? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Gracias. Entonces, en esta primera presentación yo lo que les voy a mostrar es de qué es lo que le preguntan a uno en el ICFES de matemáticas. Vamos a tratar de entender eso y vamos a ir viendo por qué es importante pues como tener esa información previa. Entonces, avancemos en esto. Entonces, la cantidad de preguntas que les hacen, esta era, les hacen preguntas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.
En el caso particular de matemáticas son 52 preguntas de matemáticas. De estos, pues creo que son de los más numerosos, ciencias naturales y matemáticas. El tipo de preguntas que les hacen son preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas fueron una novedad que sacaron hace como 2 años y hasta donde sabemos se sostiene todavía este año. Entonces digamos que de las 52 preguntas, 50 eran de selección múltiple y 2 eran abiertas, donde a usted le daban incluso como la hojita, donde usted tenía que hacer el desarrollo o tenía que hacer el planteamiento, etcétera, y entregar como ese procedimiento, por decirlo de alguna manera. Pero solamente esas preguntas abiertas aparecían como 2, de resto todas eran selección múltiple. El ICFES evalúa competencias más que conocimientos. Yo creo que eso se los he repetido mucho cuando he tenido ocasión con ustedes en clases, y es que muy seguramente el ICFES, y voy a poner el ejemplo más bobo del mundo, que es el teorema de Pitágoras, muy seguramente el ICFES cuando te hace una pregunta relativa al teorema de Pitágoras, incluso te pone la fórmula, incluso te pone el dibujo y la fórmula para que te acordes de qué te están hablando, porque él realmente no tiene como intención preguntarte si te aprendiste o no te aprendiste una fórmula o algo así como el detalle, sino que si sabes cómo se usa y cómo se contextualiza esa fórmula, o sea, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué puedo solucionar? ¿Qué tipo de problemas puedo darle solución a través de esa herramienta? Entonces, ese tipo, esa forma de preguntar, se dice que es una forma de preguntar basada en las competencias. Y en esas competencias se hace como una primera clasificación que se habla de las genéricas y de las no genéricas. Eso de las genéricas quiere decir, son como cosas que son generales a todas las materias, que no específicamente tendrían que hablar de matemáticas, aunque te estén haciendo la pregunta en matemáticas. Y las que ya no son genéricas es porque son muy específicas y ya hablan como muy puntualmente de la asignatura. En cuanto a las competencias, en el área de matemáticas o en el componente de matemáticas, se dividen en estas 3. Uno pensaría, vea, ¿y usted para qué me está diciendo todo eso? Pues qué bobada, ¿y yo para qué quiero saber eso? Yo contesto las preguntas y suerte. Y en la mayoría de los casos tiene toda la razón. Usted simplemente va por la vía, encuentra la pregunta, sabe cómo proceder, procede, contesta y sigue. Eso funciona muy bien para las preguntas que son fáciles o las preguntas que, aunque no sean fáciles, son claras. Porque en el ICFES y en este tipo de exámenes sucede algo, y es que a veces encontramos preguntas que no es que usted no sepa cómo contestarlas, es que tienen como una forma en la que están escritas o la forma en la que hicieron la pregunta, que a usted no le queda claro si lo que quiere es esto o lo que quiere es esto otro. Entonces son preguntas que de pronto son ambiguas o que no son lo suficientemente específicas o no son lo suficientemente claras. Entonces, más que el desafío ahí de dar una respuesta, es que usted dice, es que no entiendo realmente si lo que quiere que haga es esto o esto otro. Yo creo que para ese tipo de preguntas, poderla encasillar en una de las competencias, y enseguida les voy a mostrar cómo, funciona muy bien porque cuando yo ya sé si la pregunta es interpretativa, de formulación o de argumentación, digamos que ahí tengo una parte del camino recorrido porque yo ya sé qué es lo que se espera de mí. Entonces vamos a ver cada una de esas. Entonces, dice que la interpretación y representación es la competencia que trata de ver si usted es capaz de extraer, comprender y transformar información. Esa es la competencia de las 3, digamos que es la de más base, pero es muy importante porque es la competencia donde le dicen a uno, por ejemplo, que si usted es capaz, yo le doy una situación problema y usted es capaz de entender en esa situación los datos que le estoy dando. Hay alguien con el micrófono abierto, chicos, porfa. Entonces, si es capaz de venir y decir esa información que le están dando, si es capaz como de interpretar esa información. En la parte de formulación y ejecución es la parte donde ustedes como que normalmente tienen más, le tienen más miedo, aunque no es la más difícil, porque ya es como que le plantean algún escenario y usted tiene que ejecutar estrategias para solucionarlo.
Entonces, digamos que es donde usted tiene que coger esa fórmula que les mencioné ahorita de Pitágoras y mirar qué es lo que le están diciendo y hacer los cálculos y sacar la raíz y elevar al cuadrado y bla, 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 para poder venir y decir, ah, es que el resultado es tal cosa. Esa es la parte de formulación y ejecución. Normalmente a ustedes les da muy duro eso, pero a mí me parece que la competencia más elevada es la de argumentación, porque es donde uno reúne las dos anteriores. Y la de argumentación, miren cómo dicen ellos, es la que le permite validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones o representaciones. Por ejemplo, una pregunta donde te dan un gráfico de barras de X situación y luego te hacen una pregunta como, ve, y entonces, ¿cuál de todos es el que vende más? O ¿cuál es el que está dominando el mercado? Y usted queda como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que es que ya no te van a preguntar ni por la media, ni por la moda, ni por la mediana, no te van a poner a construir el gráfico, ni a construir los intervalos, te están diciendo, ya yo ya le hice todo eso. Ahora le estoy dando la gráfica, ahora por favor interpréteme la información de ahí, me dice y me argumenta entonces qué cosas podemos sacar de ahí. Listo. Entonces, esos son los 3 tipos de competencias que se pueden, que se evalúan en el componente de matemáticas dentro del ICFES. Insisto en que es muy interesante uno poder ver cada pregunta y saber si es de interpretación y representación, o si es de formulación, o si es de argumentación, porque eso te ayuda a saber cuál es el procedimiento de esa pregunta. Esta tablita, a ver, sigue llegando gente a la sala de espera, esto es una cosa de locos. Esta tablita me pareció muy interesante y se las puse acá, porque entonces coge eso que acabo de decirles, de las 3 competencias, y les describe cómo es la competencia, les dice qué habilidad es la que se supone que tienen que desarrollar ahí y cuáles son los verbos que normalmente se utilizan en ese tipo de preguntas. Entonces ahí es donde yo les decía, esta es una herramienta muy interesante porque entonces si la pregunta te dice interprete, comprende, identifica, representa, entiende, ese tipo de verbos es porque es una pregunta de la competencia interpretativa. Si la pregunta, por otra parte, habla desde estos verbos, plantea, resuelve, soluciona, propone, demuestra, aplica, entonces me están hablando de la formulación y la ejecución. O sea, yo ya desde la lectura de la pregunta estoy entendiendo qué es lo que se espera que yo haga en esa pregunta. Y finalmente, en la última, en la de argumentación, entonces te pide cosas como establecer conjeturas, establecer diferencias y semejanzas, escribe las tendencias, argumenta, explica, compara. Ese son el tipo de verbos o de acciones que están implícitas en ese tipo de preguntas. Me parece que si ustedes ahorita, después, cuando quieran volver a ver este video en YouTube o cuando puedan ir a la carpeta en Drive donde les voy a ir montando este material y pueden coger cada pregunta de los simulacros y de los materiales que les vamos dando y tratar como de encasillarla en una de estas 3. Si van desarrollando esa habilidad, me parece que les puede funcionar mucho mejor a la hora de contestar las preguntas. Bueno. Niveles de desempeño. Resulta que en su prueba de matemáticas, de 52 preguntas que le hacen, o 50 si no van a hacer las preguntas abiertas, usted puede obtener un puntaje desde 0 hasta 100. Y esos puntajes realmente demuestran 4 niveles de desempeño, que son muy parecidos a lo que normalmente trabajamos en el colegio, del bajo, básico, alto y superior. Entonces, en este esquema, usted va a poder ver si, por ejemplo, la prueba al final le quedó entre 0 y 35. Entonces, usted está en un nivel 1. Entre el 36 y el 50, nivel 2, 51 a 70 el puntaje, entonces el nivel es el 3. Y finalmente, el puntaje, los puntajes que van de 71 a 100 alcanzan el nivel 4, que es el nivel más alto. El ICFES explica, porque esta gráfica es del ICFES, el ICFES explica que los niveles de desempeño vienen como, no recuerdo la palabra, pero es como que vienen anidados. Es decir, si usted está en el 3 es porque ya de hecho cumple las características del 1 y del 2 y las del 3 donde se encuentra. Ahí, por ejemplo, en esta gráfica usted va a poder ver, si lo quieren leer ahorita con mayor detenimiento, qué es lo que, como la descripción de cada uno de esos niveles de desempeño.
esta información les sirve mucho para cuando puedan hacer, digamos, un simulacro. Entonces, digamos, por decirles cualquier cosa, ustedes están acostumbrados en el colegio a que si son 10 preguntas, tienen que ganar 6 para obtener un 3, por decir algo. Y entonces esas 6 preguntas sería un 60%. Si usted saca ese 60%, estaría en el caso para el ICFES, estaría ubicado en este nivel 3, que están los puntajes entre 51 y 70. Entonces me parece importante que usted con esos niveles de desempeño, cuando podamos hacer los simulacros o cuando hagamos pruebas, las que vamos a hacer aquí en Zoom o las que van a hacer ustedes en su tiempo, puedan saber en cuál de los niveles de desempeño se encuentran. Yo creo que esta es la pregunta del millón y es, ¿qué me van a preguntar de matemáticas? ¿Qué es lo que me van a preguntar en el ICFES? Porque yo recuerdo, así haya sido hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando yo presenté el ICFES, que mi mayor temor era cómo van a hacer para preguntarme en un examen lo que yo he aprendido durante 11 años. Entonces yo no confiaba mucho, era como en mi memoria. Y yo decía, ¿cómo van a hacer para preguntarme cosas de todos los 11 años? ¿Y cómo voy a hacer yo para tratar de recordar lo que dijo la profesora de cuarto, luego la que dijo la de séptimo, luego lo que dijo no sé quién? Porque yo sentía que era un montón de información que me iban a juntar en un solo examen. Esta diapositiva, ahorita que la estaba haciendo, me gustó mucho porque yo decía, es que es muy bueno que a uno le digan realmente qué es lo que le van a preguntar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que los componentes evaluados dentro del área de matemáticas son estos 3. La estadística, la geometría y otro que se llama álgebra y cálculo. Esos son los 3 componentes que evalúan en matemáticas. De hecho, cuando el ICFES fue muy claro en este asunto, este fue uno de los factores por los que en el colegio desde hace 2 años o 3, ya no recuerdo, creo que fueron 3 años, decidimos sacar aparte la geometría y la estadística, aparte de la matemática. Y de hecho, pues en condiciones normales, ustedes saben que toda la parte que tenía que ver con álgebra y cálculo era responsabilidad de Juan Carlos, pues con el caso de los de 11, mientras que la geometría y la estadística era mi responsabilidad. ¿Y por qué lo separamos? Precisamente como para darle más importancia a la geometría y a la estadística, porque cuando antes era una sola materia, con un solo profesor, entonces de pronto el profesor le daba más importancia al álgebra y al cálculo y la geometría y la estadística se iban quedando atrás y eso siempre aparece en las pruebas. Entonces, eso es lo primero que yo necesito que ustedes sepan. Esas son las 3 áreas en las que se centra el ICFES. Y yo voy a tratar, con el tiempo, voy a tratar de ser muy medida con el tiempo, de dedicarle 2 sesiones a cada una de ellas. Listo. Aquí en la siguiente diapositiva ya entro en el detalle de lo que le preguntan a cada uno. Cuando yo ya entré en este detalle, y espero que les pase lo mismo, me tranquilicé mucho, porque a pesar de que siento que este año no ha sido el año más ejemplar, donde yo diga, no, es que los tengo, pero supremamente afilados, si ahorita que vamos a ver esto de qué es lo que preguntan en estadística, qué es lo que preguntan en geometría y qué es lo que preguntan en álgebra, se van a dar cuenta de que esos temas los hemos visto, ¿cierto? De pronto con los chicos de la nocturna, como no tenemos tanto tiempo y como siempre había que resumir cositas, hay cosas que no han visto, pero con los chicos de 11 les aseguro que todo esto lo hemos visto y lo hemos visto a través de guías o lo hemos visto en años anteriores. Entonces empecemos con estadística. En estadística, entonces, como les decía, hay unos conocimientos genéricos y otros que son no genéricos. O sea, estos los no genéricos, yo diría que esa palabra no me gusta. Yo diría que son específicos, son mucho más específicos como de la materia. Y los otros son más como transversales, como que sí tienen que ver con estadística, pero podrían fácilmente relacionarse con otras áreas. Entonces, miren. En estadística le van a preguntar tipos de representación de datos, es decir, les van a mostrar datos organizados en tablas y organizados en gráficos. Y les pueden pedir o que los interpreten o que extraigan de ahí información, o que hagan algo operativo, resuelvan un problema con esa información, o que argumenten o concluyan algo a partir de esa información. Entonces miren que sí son los 3 tipos de preguntas, pero sobre estos temas. Entonces, en estadística, ya les dije, tablas y gráficos, eso lo hemos visto muchísimo. Intersección, unión y contenencia de conjuntos. Esto
normalmente en la regular lo vemos, y en la regular y en el CLEI, en la nocturna, lo vemos en sexto. Esto sería una de las cosas que habría que repasar un poquito en estas sesiones. Conteos que utilizan principios de suma y multiplicación. Hace más o menos 2 guías atrás estábamos viendo principio de la suma, principio de la multiplicación, cuando vimos justo antes de ver conmutación y permutación. Entonces, que son como los conteos. Entonces, miren que todo eso va a salir en esa prueba. Azar y probabilidad. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo también recientemente esto de los eventos dependientes, independientes, excluyentes, etcétera? Y cómo calcular la probabilidad de la ocurrencia de alguno de esos eventos. La parte de promedios y rango estadístico. La parte de población, muestra, nociones de muestra y error de estimación. Estos son datos ya más específicos de la estadística, pero también los hemos visto. Entonces, por ejemplo, cómo sacar un promedio, o que no le digan promedio, sino media, y cómo sacar una moda, una mediana, ese tipo de cosas. Ya en los conocimientos más específicos, ellos hablan de varianza, percentiles, moda, mediana, correlación, que son tipos como más específicos de eso, combinaciones y permutaciones, que tiene que ver con lo de conteo, y las relaciones de eventos complementarios, independientes y excluyentes, que tiene que ver con esto de la probabilidad. Entonces, es como los mismos temas de arriba, solo que más específicos en la materia. Entonces, chicos, no sé si alguien quiere comentar algo de ahí, pero estos, por ejemplo, es lo que le van a usted preguntar en estadística. De esas 50 preguntas, supongamos que 10 sean de estadística, esas 10 preguntas van a estar relacionadas con estos temas. ¿Listo? Ahora miremos geometría. En geometría, ¿qué le pueden preguntar? Entonces, lo primero es todo lo relacionado con áreas y perímetros de ¿qué? Triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, cilindros, todo eso. Entonces, ¿cómo son las medidas? ¿Cómo están constituidos? Si se les puede sacar perímetro, área, volumen, lo que haya que hacer con ese tipo de cuerpos geométricos. Relaciones entre rectas, si son paralelas, si son perpendiculares o si son ortogonales. Yo creo que ahí tendríamos que entrar a repasar algo, porque eso se ve en geometría, pero por allá como en octavo, habría que repasar algo de eso para tenerlo fresco. Lo de desigualdad triangular, aquí le dicen desigualdad triangular, pero nosotros lo vimos como en la primera guía con los de 11, creo, que era si los triángulos son semejantes o no son semejantes, si usted puede encontrar esa semejanza entre triángulos. Y el sistema de coordenadas cartesianas, que fue el primer tema de este año en 11, que recuerden que hacíamos el plano cartesiano, ubicábamos los puntos, etc. Ya en los conocimientos más específicos le van a preguntar por pirámides, por otro tipo de cuerpos geométricos, por ángulos, que los tipos de ángulos y la medición de esos ángulos, relaciones de similitud y congruencia entre triángulos. Miren aquí los teoremas, los que tanto alegan ustedes. Ahí están: teorema de Tales, que es el de semejanza, el de Pitágoras, que es para los triángulos rectángulos, seno y coseno. Estos de seno y coseno los vamos a tener que repasar un poquito, porque estoy casi segura que los vieron en décimo, pero hay que repasarlos. Y los niños del CLEI apenas los van a ver en la próxima guía. Sistemas de coordenadas polares, que esto a veces sale una o dos preguntas de eso, y esperemos que nos alcance el tiempo para ver eso. Razones trigonométricas, que es la guía que sigue para los de 11. Y transformaciones en el plano, que esto lo vimos a principio del año, que son traslaciones, rotaciones, reflexiones. Eso lo vimos a principio de año. Entonces, miren que ya cuando uno entra en el detalle y ve realmente de qué le van a hablar, qué le van a preguntar, de qué van a sacar esas 50 preguntas, yo personalmente siento que uno se calma un poquito, porque uno dice, no, no es tan horrible, esto sí lo he visto, hay cosas que claramente tengo que ir y revisar porque no me acuerdo, o tengo cosas que cuando las vi, yo me acuerdo que las vi, pero entonces no me quedaron muy claras. Pero digamos que no es esa angustia que tenía cuando yo estaba en esas, que era, me van a preguntar cosas de tercero de primaria y no me voy a acordar. Miren lo que les van a preguntar. Y llegamos a lo último, que es álgebra y cálculo. Aquí les van a preguntar, yo quisiera que me leyeran todos en coro esta primera palabrita. Es que o sea, yo la hubiera puesto a propósito, pero no, ella ya estaba ahí cuando yo llegué. Yo no sé cuántas veces les he dicho en la vida que las fracciones no iban a desaparecer, y ustedes seguían con el plop cada que veían una fracción. Entonces, ¿qué les van a preguntar? Fracciones.
razones, decimales, porcentajes, ese tipo de cosas que ustedes normalmente les han sacado el cuerpo porque a ustedes nada más les gustan los enteros y esas se las van a preguntar. Propiedades básicas de las operaciones como suma, resta, multiplicación, división y potenciación. ¿Qué les van a preguntar ahí? Por ejemplo, cosas donde necesiten aplicar ley de signos. ¿Se acuerdan que hay una forma, por ejemplo, de sumar enteros que tengan el mismo signo, que tengan signo diferente y no sé qué, y que ustedes eso a veces como que lo enredan en la cabeza? Esa parte se las van a preguntar. Esto de razones de cambio, tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, que eso tiene mucho que ver con física y con economía. También aparece en esta parte de álgebra y cálculo. Y miren aquí, ya como en cosas de pronto más específicas, pueden aparecer expresiones algebraicas, igualdades, desigualdades, que fue una cosa que vimos como al principio de esta pandemia, sucesiones y sus límites, que esto creo que habría que prestarle atención porque creo que ustedes no han visto esto. Funciones polinomiales, que esto normalmente lo ve uno en octavo y noveno, entonces toda la parte de factorización, de, ¿cómo se llama el otro? Productos notables, ese tipo de cosas, las propiedades de eso. Y estas funciones que son las de crecimiento lineal, polinomial y exponencial, que hasta donde tengo entendido las vieron con Juan Carlos X, pero tenemos que repasar algo de eso. Entonces, chicos, eso es lo que les van a preguntar, eso es lo que les van con eso es que les van a salir. Entonces, paro de compartir pantalla, quiero detenerme un momentico con ustedes y que me digan hasta este punto, que ya saben de qué les van a hablar, con qué se les van a salir, cuáles son sus preocupaciones. Y yo necesito que ustedes me cuenten para yo a través de eso que yo escuche poder adaptar mis siguientes sesiones. Pues yo, digamos, el problema que yo siempre he tenido es sobre que no podemos entrar calculadora o como, digamos, un papelito que diga pues ¿cómo es que se dice? El acordeón. No, pero es de Las tablas. No, Laura, no me vayas a decir que las tablas, porque no me diga que las tablas. No. Las fórmulas. Eso, las fórmulas. Bueno. Pues ya dijeron que las fórmulas las van a dar, entonces ¿de qué se preocupan? Vea, Hilary, ¿y usted por qué me apagó la cámara, niña? Si yo la vi ahorita y ya no la veo. No siempre las dan. Miguel, Creo que la calma, voy a acaban de contestarle a Laura. Voy a contestarle a Laura por parte de Lauris. Yo creo que yo les he dicho desde que estaban como en octavo, dejen esa bobada con la calculadora, acostúmbrense sin eso. ¿Por qué? Porque en este tipo de exámenes no dejan entrar. Que la calculadora se le vuelve a uno una muletilla, una cosa que ya uno no puede tener la vida sin eso. Dame un segundo, Mariana. ¿Qué le recomiendo yo a los que tienen ese problema? Porque yo sé que no es solo Laura, hay más de uno que dice, yo sin calculadora no logro hacer nada. Les recomiendo, tienen 8 semanas, hay 8 semanas desde hoy hasta el día que les toque presentar los ICFES. Estas 8 semanas, vaya y esconda la calculadora. No la use y trate de hacer todo sin esa calculadora. Y le aseguro que va a mejorar sustancialmente. Pero usted la sigue usando y el día del ICFES, claro que le tiene que dar un ataque, obviamente. Y con respecto a lo que dijeron de las fórmulas, Miguel tiene razón, no siempre las dan, pero a mí, por ejemplo, en las pruebas que yo he visto, me pasaba una cosa, digamos que estaban en un ejercicio de Pitágoras y no daban Pitágoras, pero usted veía que por allá 2 o 3 preguntas antes lo habían dado, entonces realmente es cuestión de estar muy concentrado y ir leyendo, porque eso también pasa, hay preguntas que están relacionadas con preguntas anteriores y ahí aparecen casi siempre las fórmulas. O sea, a usted no le van, usted no se va a varar en el ICFES porque no se acuerda de una fórmula. Yo de eso sí les puedo dar casi que garantía. Tiene que ser, pues, que no se acuerde de la fórmula del área del triángulo. Ahí sí, pues, ya muy jodido. Bueno, ¿quién era? Mariana Valencia. Cuéntame tú. No, pero yo también... Miguel, ¿qué? Profe, que también dicen que uno cuando está en la CIFE se cansa mucho es de leer, entonces que al final uno pasa así como por encima. Entonces Sí. es como mi miedo, imagínese uno ya como pasando por ahí por encima y pasó algo Le importante. tengo la solución. Cuando yo estaba en 11, por alguna razón que yo desconozco, yo no sé, sería como mi mamá que rezaba tanto, a mí se me ocurrió que me estaba leyendo unos libros, pero eran unas Biblias, por Dios, yo no sé en qué momento yo me encarreté con esos libros, pero eran 3, era una saga y eran unas Biblias.
Y yo todos los días leía y leía, pero era pues nada que ver con el ICFES, yo estaba simplemente leyendo. Me acostumbré a leer todos los días un rato sobre eso. Entonces el día de los ICFES yo veía a mis compañeros a punto de darse un totazo en la cabeza porque estaban caídos del sueño de todo el montón de cosas que había que leer. Había uno encartadísimo con la hoja esa grande, no sabía ni cómo abrirla. Y eso que para ellos fue tan difícil, para mí fue muy fácil porque tenía el hábito de la lectura. Entonces, por ejemplo, los que tengan ese temor o los que crean que ahí está su debilidad, empiecen, agarren lo que sea, así sea la prensa y todos los días lean un rato, que es que el cerebro se acostumbra. El cerebro es una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos, lo podemos acostumbrar a lo que sea, inclusive a leer. Listo. Entonces, Miguel, si ese es tu temor, yo te recomiendo, empieza con un hábito de lectura, dedícale primero media hora, luego una hora, y de aquí a 8 semanas creo que vas a haber mejorado en ese aspecto. Sara, ¿ibas a preguntar algo? Esa mano está ahí levantada desde hace 3 años. No, él acaba de adelantar. Profe, una pregunta que no sé. Cuando uno pierde los IFES, uno puede perder el año o por perder, digamos que en la materia que son 52 preguntas, perderlas todas, pues. ¿Perder esa materia o no sé? Bueno, vamos, calma. El puntaje total del ICFES se calcula a partir de la combinación de todas las materias que les mostré al principio, que eran ciencias naturales, sociales y ciudadanas, todas hechas. Entonces, digamos que usted es perversa en matemáticas, pero perversa, pero es muy buena en las otras. Puede incluso sacar un buen puntaje. ¿Por qué? Porque entonces las otras le quedaron muy altas y matemática le quedó bajita, pero todo eso se junta. Ay, Dios mío, qué charro, Dios mío. Mariana, tienes el micrófono abierto. ¿Yo? Ay, perdón. Gracias. Listo. Eso por un lado. Pero por el otro lado, Sara, es que el ICFES no es que te permita o no te permita ganar el año. O sea, ganar tu año es otro proceso independiente. ¿Qué es el ICFES y por qué es que estamos convocados todos hoy acá? El ICFES es una prueba estandarizada de orden nacional que le permite a una universidad o a un tecnológico venir y decirte, a ver, ¿usted quiere entrar acá? Ah, listo, tráigame su diploma, tráigame esto, tráigame esto otro, tráigame sus pruebas ICFES. Entonces hay, por ejemplo, instituciones que no hacen examen de admisión porque definen la admisión a través del puntaje ICFES. Hay unas. Hay otras como la de Antioquia que tienen su propio examen de admisión. Usted tiene que ganar ese examen, ni siquiera es el ICFES, es ese examen. Pero hay un detalle que mucha gente desconoce y es, digamos que en este momento la gente que va para medicina se inscriben 5.000 personas para medicina en la de Antioquia y eso es una cifra real, o sea, eso es una cifra que no es descabellada. 5.000 aspirantes a medicina y adivinen cuántos cupos tiene la de Antioquia para medicina cada semestre. ¿Alguien sabe? Entre 135 y 140. Depende del semestre, hay semestres de 100, 120, máximo 140. Y aspirantes, 5.000 y hasta 6.000. Ese es como el rango. Listo. Entonces ahora pregúntese, ¿qué tantas opciones tiene uno de esos 5.000 aspirantes de obtener uno de esos 140 cupos? Entonces tiene que hacer dos cosas. Uno, sacar un examen de admisión muy bueno. Y cuando sacan esos exámenes de admisión, habrá gente que se empata. Hay gente que saca el mismo examen de admisión, el mismo puntaje. ¿Saben cuál es el factor para desempatar en la de Antioquia? ¿Alguien sabe? El puntaje de las ICFES. Exactamente, señoritos. Eso es. Entonces, puede que uno no las necesite para nada en la vida, es posible. Si alguien de aquí me dice, profe, es que yo me voy a ir a estudiar, no sé, otra cosa, una técnica, o yo ni siquiera quiero estudiar más, es posible que ni las necesites ahora y eso no te va a entorpecer la vida ni te va a hacer perder el año. Pero dependiendo de sus proyectos de vida, eso puede ser más importante o menos importante. Y Sara, lo último que te voy a decir es, yo he conocido estudiantes que en su momento no se prepararon bien, sacaron un puntaje muy bajo, no sé qué, que tiempo después se dan cuenta que necesitan un puntaje mejor y las vuelven a presentar al otro año o a los 2 años y siguen con su proyecto de vida. Entonces, sí es importante, sí hay que meterle la ficha, pero no nos vamos a morir pues si perdemos el ICFES. Listo. ¿Alguien más? Niños, a la 1, a las 2, a las 3, ninguno. No. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo pantalla para empezar con la siguiente presentación,
que tiene preguntas de pensamiento aleatorio, es decir, de la parte de estadística. Yo pensé que iba a llegar a este punto como a las 5, voy súper retrasada. Lo que alcancemos de eso y lo demás continuamos la próxima. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Creo que alcanzaremos a mirar si acaso una o dos preguntitas. Ay, a ver. Un momentico que tengo que ir a maximizar esto. Aquí. ¿Están viendo eso? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos. Pensamiento aleatorio, así también se le dice la estadística. Vamos a mirar esto. ¿Quién me ayuda a leer como el enunciado? La parte de arriba. No todos, de a unito. Que yo me canso. ¿Quién? Mariana. Ay, niños, en serio, todo les gusta a ustedes como a la fuerza. A ustedes les gusta que uno los maltrate. La siguiente imagen corresponde a la etiqueta del frasco de un postre donde se encuentra la información nutricional de cada porción de 25 gramos. Listo, entonces, ¿qué sabemos? Que hay un postre, que esa es la etiqueta y que hay información de cómo está compuesto ese postre. ¿Quién me lee la etiqueta? El postre. Contenido neto, 100 gramos. Cada porción, 25 gramos. Contiene el 8% azúcares, 1.2 gramos de grasas, 4% de conservantes, 10% de saborizantes y 1,2 gramos de extracto de fruta. Eso es lo que tiene el dichoso postre. Básicamente comen conservantes, saborizantes y azúcares. Bueno, pero esa es una conclusión. Hasta ese punto, uno que puede saber, por ejemplo, ¿cuántas porciones del postre vienen en el empaque? 4, más o menos. No, más o menos no, exactamente, mijo Toño. Bueno, sí, exactamente, Sí, son porque dice que el 4. contenido neto es 100. Contenido neto 100 gramos, pero cada porción es de 25 gramos. Es decir, en ese empaque, que yo no sé si el postre es, no sé, si es como gelatinudo, si es una galleta, etcétera, en ese empaque hay 4 porciones de postre. Listo. Entonces, ahora les voy a leer yo la pregunta. A partir de la información de la etiqueta, ¿es correcto afirmar que? Yo todavía no voy a mirar qué me están preguntando. Pues sí, pues ¿qué opciones tengo? Quiero que nos concentremos en esta frase. A partir de la información de la etiqueta, ¿es correcto afirmar que? Con eso, ustedes pueden creer que esta sea una pregunta de orden o de la competencia interpretativa, de la competencia donde yo resuelvo problemas o de la competencia donde yo argumento. ¿Cuál de esas tres? Pues la interpretativa. La interpretativa es la más básica, y es donde simplemente cojo datos que me están dando. La otra es una vaina más como de resolución, es decir, yo tengo que... No, yo digo que la argumentación, porque hay que interpretar lo que dice ahí. Listo. Hilary, yo creo, hasta ese punto, lo que hemos leído, porque no he leído las opciones, yo creo que estoy de acuerdo contigo, porque a mí me están diciendo aquí, es correcto afirmar que, es decir, me están diciendo, argumente, mire a ver, concluya, ¿cierto? Entonces yo creería que es argumentativo. Hilary, ayúdame con las opciones. Bueno, cada frasco contiene una sola porción. Detente, ¿qué opinas de esa opción? Pues que es falso. Ya. ¿Por qué? Por simple observación, ya vimos, en ninguna parte decía, pero eso fue una cosa que concluimos. Listo, B. B, 1,2 gramos de postre contiene 25 gramos de grasa. ¿Y usted qué opina? Pues, no sé. No. ¿Por qué? Porque, no sé, pero... Porque contiene 1.2 porque, de grasa. sí, Es al revés. 1.2 de grasa.
Niños, Al revés. ustedes, ahí, yo he tenido... Es 1,2 de grasas. Muy bien, Porque No, yo 25 digo que está como gramos. al revés. Listo, niños. Porque, Dime. porque 25 gramos es la porción. Ujú. Listo, entonces miren, esto es una cosa que sucede mucho y yo no sé ustedes por qué les encanta hacer eso. Esta opción tiene dos numeritos, 1.2 y tiene el 25, que son numeritos que me repitieron por acá varias veces. Y entonces, como los numeritos de arriba están también abajo, hay gente, y los he visto, hay gente que simplemente dice, ay, son los mismos numeritos, esa debe ser, y salen corriendo y ni siquiera leen. Y Sebas tiene toda la razón, si uno lee, lo que dice es que cada 25 gramos de postre contiene 1.2 gramos de grasa, está al revés, esa no puede ser. Hilary, la C. Que cada frasco contiene 4 porciones. Esa sí es. Es verdadero, ¿cierto? Dios, es verdadera. Listo, esa es verdadera. Por pura ociosidad, la D. 100 gramos de postre contiene 1,2 gramos de fruta. ¿Qué cree usted? Que sí, porque no, porque aquí dice que cada No, porque porción de solamente 25 gramos contiene 1,2, pero es cada porción, no todo el postre. Hilary, calma. ¿Alguien habló? ¿Nicole fue la que habló? ¿Quién fue? Sí, profe, iba a decir lo mismo que ella. Ah, bueno. ¿Quién tiene el televisor prendido, muchachos, por Dios? Esa es Nicole. Profe, es que el televisor queda en la sala y el computador también, y mi hermanito está viendo. Por eso es que uno a los hermanitos los tiene que amordazar, tienes que aprender. Bueno, entonces, sí, efectivamente lo que dijeron Nicole y lo que dijo Hilary es correcto, y es, sí, aquí dice que tienen 1.2 gramos de extracto de fruta, eso es correcto, pero ¿quién lo tiene? Cada porción de 25, o sea que 100 gramos de postre tendría ¿cuánta fruta en realidad? 4,8. Gracias. ¿Saben esa pregunta que les hice nada más para qué se las hice? Para saber cuál era la velocidad de ustedes de sumar un decimal. Están muy bien, oye. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, niños, este son el tipo de preguntas. Hay preguntas que le tratan de enredar a uno, que simplemente le traen cosas para que usted diga, ay, si ese numerito está aquí, esa debe ser. O para que cosas que aparentemente no las mencionaron, como usted no leyó con detenimiento, sino que pasó por allá encima corriendo, no logró concluir nada de esa información y entonces cae en uno de estos errores. Entonces, chicos, este es un tipo de pregunta. Sara, tú estás levantando la mano. Sí. Dime. Profe, una pregunta. ¿Uno cómo suma un decimal con números enteros si solamente hay un decimal? Pues 1,2 y los otros números son enteros. Por ejemplo, sí, supongamos que ese fuera el caso y que necesitaras hacer eso. Es muy sencillo. Todos los enteros son enteros, ¿es por qué? Porque su parte decimal son 0, 0, 0. Entonces, digamos que el número 5, es que no tengo el celular conectado ahorita para mostrarse en el tablero. Digamos que el número 5, que es un entero, usted puede pensar que ese número 5 es como 5,00. Y digamos que lo tiene que sumar con 1.25. Recuerde que la única regla para sumar los decimales es que la comita esté alineada. Si quieres, Sara, porque ese es un tema pues muy operativo y es válido que tengas esa duda, enseguida apenas terminemos aquí, me hablas por el WhatsApp y yo te escribo y te hago un ejemplo para que te quede claro de una vez. ¿Listo? Porque no tengo conectado el tablero. Ok. Niños, se me acabó el tiempo, son las 5:30 ya pasadas, en estos llegan a sacarme de aquí este Zoom. La próxima clase me voy a dedicar a hacer ese tipo de preguntas de la parte aleatoria, es decir, interpretación de tablas, interpretación de gráficos, todo lo que tiene que ver con estadística. Y vamos a hacer, les voy a dejar el primer simulacro en DatQuiz para que entonces lo puedan hacer. Ya ustedes saben qué es lo que vamos a hacer, cómo es la metodología, hoy les expliqué todo, espero que el martes vengan así como súper conectados. ¿Listo? Una pregunta. Claro, Nicole, dime. Ese simulacro del proceso que tengo, ¿cómo se hace? Nicole, no te entiendo. Otra vez. Es decir, ¿qué simulacro que usted digo? Eso es una aplicación más de eso. Ustedes le están escuchando. ¿Hay alguien que le escuche bien y me traduzca? No, Está entrecortado. Todos te estamos escuchando súper entrecortado, Nicole. Si quieres,
Voy a activar el chat. Si quieres, me escribes en el chat de aquí de una vez miramos qué es lo que estás preguntando. Te escucho entrecortadísimo. Bueno, niños, acabo de activar el chat también para que porfa me dejen nombre y grado. Listo, para llevar la asistencia, que recuerden que estamos controlando la asistencia. Entonces, por favor, me ponen nombre y grado. Nico, intenta hablar otra vez a ver si de pronto ya lo logramos. No, ya no quiere hablarme. Bueno, niños. Entonces, porfa, me dejan la asistencia en el chat, los que ya hayan puesto la asistencia, si no tienen nada más que preguntar, entonces nos vemos el próximo martes, se pueden ir desconectando. Muchas gracias a todos. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, Chao. gracias. Chao.